La rebelión de Atlas, de Ayn Rand. Resumen y comentarios. La novela está ambientada en los Estados Unidos en una sociedad distópica futura dominada por estatistas, donde los productores más exitosos sufren una carga opresiva de regulaciones e impuestos confiscatorios. La trama gira en torno a un misterioso fenómeno en el que los empresarios, inventores y artistas más productivos y talentosos están desapareciendo sin dejar rastro. El personaje principal es Danny Taggart, una ejecutiva ferroviaria decidida e inteligente, que lucha por mantener a flote su empresa ferroviaria a medida que la economía se desmorona. Ella conoce al poderoso e influyente Francisco d'Anconia, heredero de una gran fortuna, quien se une al movimiento desaparecedor liderado por el mítico John Galt. Galt, un inventor y filósofo, predica la huelga de los hombres de la mente, negándose a sostener una sociedad que confisca sus logros a través de regulaciones gubernamentales restrictivas. A medida que más y más hombres del intelecto desaparecen misteriosamente, la economía y la infraestructura colapsan. La novela defiende el capitalismo de libre mercado y el logro individual frente al colectivismo y la intervención gubernamental excesiva. Ayn Rand aborda varios temas principales en su novela La rebelión de Atlas. Individualismo versus colectivismo. Ensalza el individualismo y la búsqueda racional del interés propio frente al colectivismo y la subordinación del individuo al Estado o al conjunto de la sociedad. Capitalismo versus estatismo. Rand defiende apasionadamente el capitalismo de libre mercado y la no intervención del gobierno en la economía, contrastándolo con los efectos dañinos del exceso de regulación estatal y los impuestos confiscatorios. Razón versus fe. Se promueve el uso de la razón, la lógica y el pensamiento crítico por encima de la fe ciega o la sumisión a dogmas irracionales. Objetivismo. Una ilustración de la filosofía objetivista desarrollada por Rand, que defiende el realismo metafísico, el egoísmo racional y el capitalismo laissez-faire. Papel de los hombres de la mente. Se ensalza el papel crucial de los empresarios, inventores, artistas y otros productores e innovadores como motores del progreso humano. Ética del logro. Se promueve la ética del logro individual a través del mérito y el esfuerzo frente a la redistribución forzada de la riqueza. La rebelión de Atlas, Atlas S.H. Rugged en inglés, es una novela filosófica publicada en 1957 por la escritora y filósofa ruso-estadounidense Ayn Rand. Es considerada su obra maestra y una de las más influyentes del siglo XX. Aspectos clave del libro. Trama principal. La historia se desarrolla en un futuro distópico de Estados Unidos, donde el gobierno ha adquirido un control excesivo sobre la economía. Los protagonistas son empresarios y creadores que luchan contra las regulaciones gubernamentales y el colectivismo. El personaje central, Danny Taggart, intenta salvar su empresa ferroviaria mientras descubre por qué los hombres más productivos de la sociedad están desapareciendo misteriosamente. Temas centrales. Individualismo versus colectivismo. La importancia de la razón y la lógica. El valor del trabajo productivo y la creatividad. Crítica al intervencionismo estatal y al socialismo. La moralidad del interés propio racional. Filosofía presentada. Rand utiliza la novela para exponer su filosofía llamada objetivismo. Esta filosofía promueve el individualismo radical, el capitalismo de libre mercado, la razón como único medio de adquirir conocimiento, el egoísmo racional como virtud ética, estructura y estilo. La novela es extensa, más de 1000 páginas, y combina elementos de ciencia ficción, misterio y romance. Incluye largos monólogos filosóficos, siendo el más famoso el discurso de John Galt hacia el fin. Al del libro. Impacto y controversia. Ha vendido millones de copias y sigue siendo influyente décadas después de su publicación. Ha inspirado a muchos en el mundo empresarial y político. Ha sido elogiada por su defensa del capitalismo y criticada por su visión del egoísmo como virtud. Ha generado debates sobre el papel del gobierno en la economía y la sociedad. Críticas comunes. Personajes considerados unidimensionales por algunos críticos. Escenarios y situaciones a veces vistos como poco realistas. La longitud y los extensos monólogos filosóficos pueden resultar desafiantes para algunos lectores. Relevancia actual. Sigue siendo discutida en debates sobre economía y política. Ha influido en movimientos políticos, especialmente libertarios.
Sus ideas sobre la innovación y el espíritu empresarial siguen resonando en Silicon Valley y otros centros de tecnología. Es interesante analizar cómo las ideas del libro se relacionan con debates económicos y políticos actuales. Explorar el impacto duradero del libro en la cultura popular y el pensamiento económico. Discutir las críticas y controversias que ha generado a lo largo de los años. Examinar cómo la visión de Rand sobre el individualismo y el capitalismo se compara con otras filosofías económicas y políticas. Algunos aspectos adicionales de la rebelión de Atlas. Contexto histórico. El libro fue escrito durante la Guerra Fría, en un momento de creciente tensión entre el capitalismo occidental y el comunismo soviético. Rand, habiendo escapado de la Rusia soviética, escribió la novela en parte como una advertencia contra lo que ella veía como los peligros del colectivismo y el control estatal. Simbolismo. Atlas, en la mitología griega. Atlas sostenía el mundo sobre sus hombros. En la novela, representa a los innovadores y productores que sostienen la economía. El signo de dólar, utilizado como símbolo de libertad económica y creación de valor. El motor de energía estática de John Galt. Simboliza la innovación y el potencial humano sin explotar. La huelga de los hombres de la mente. Un concepto central en el libro es la idea de que los creadores e innovadores de la sociedad se van a la huelga, retirándose a una comunidad secreta llamada la Quebrada de Galt. Esto sirve como una crítica al concepto de que los productores tienen una obligación moral de sostener una sociedad que los explota. El discurso de John Galt. Este famoso monólogo, que dura unas 60 páginas en la mayoría de las ediciones, es esencialmente un manifiesto de la filosofía objetivista de Rand. Cubre temas como la naturaleza de la realidad, la importancia de la razón, y la moralidad del interés propio. Conceptos económicos. Crítica a la planificación central. El libro argumenta que los burócratas no pueden gestionar eficazmente una economía compleja. Defensa del patrón oro. Rand aboga por un sistema monetario basado en el oro como protección contra la inflación y la manipulación gubernamental. Innovación y competencia. Se presentan como motores fundamentales del progreso económico. Relaciones personales. A pesar de su enfoque en temas económicos y filosóficos, el libro también explora relaciones románticas y personales, aunque desde una perspectiva poco convencional. Las relaciones se basan en el respeto mutuo y la admiración por los logros del otro, más que en el altruismo o el sacrificio. Estilo literario. Rand utiliza una técnica llamada romanticismo romántico, que combina elementos realistas con un enfoque idealizado de sus personajes principales. Esto ha sido tanto elogiado por crear héroes inspiradores como criticado por crear personajes poco realistas. Influencia en la cultura popular. Referencias en series de televisión como Los Simpsons y South Park. Inspiración para videojuegos como BioShock. Citado frecuentemente por figuras políticas y empresariales. Debates filosóficos. El libro ha generado intensos debates sobre temas como la naturaleza del altruismo vs el interés propio, el papel del gobierno en la sociedad y la economía, la relación entre la libertad individual y la responsabilidad social, interpretaciones y malinterpretaciones. Muchas personas han interpretado el mensaje del libro de maneras diferentes, desde una defensa del egoísmo desenfrenado hasta una llamada a la excelencia personal. Esto ha llevado a debates sobre la verdadera intención de Rand y cómo sus ideas deberían aplicarse en la práctica. Críticas académicas. Mientras que el libro ha sido enormemente popular entre el público general, ha recibido críticas mixtas en círculos académicos. Algunos filósofos y economistas han cuestionado la solidez de los argumentos de Rand, mientras que otros han elogiado su defensa del capitalismo. Legado y organizaciones. El libro ha inspirado la creación de varias organizaciones dedicadas a promover las ideas de Rand, como el Ayn Rand Institute. También ha influido en movimientos políticos, especialmente en círculos libertarios y conservadores en Estados Unidos.